que primero se plantea la ley de Kirchhoff corriente, el paso 4, y después el paso 5 es transformar la corriente de rama expresándolo en función de las variables del problema, que para este caso corresponden a los voltajes de nudo. Lo que tenemos que hacer es reemplazar cada corriente de rama, la corriente que va por la rama R1, R2, R4 y R5, reemplazarla por las variables del problema, que en este caso es el voltaje del nudo 1 con respecto a la referencia, que eso lo vimos en la clase anterior, y B2, que es el voltaje del nudo 2 con respecto a la referencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Recurrimos a un truco que siempre funciona cuando uno tiene dudas. Cuando ya uno sabe, no lo necesita hacer, pero cuando está aprendiendo y no sabe, entonces sí conviene hacer este procedimiento, que es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. En este caso, analizamos la rama R1, vemos que el potencial entre el nudo 1 y la referencia tiene esta polaridad, positivo en el nudo 1, negativo en el nudo 2, esa es la variable, nuestra incógnita, y la corriente va saliendo. Entonces, si planteamos una ley de Kirchhoff voltaje, como quiera que la hagamos, por ejemplo, partimos por acá, decimos es voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la resistencia 1. Entonces aquí viene la primera gran pregunta, es ¿qué polaridad va a tener R1? Y aquí es donde uno aplica el sistema de referencia combinada, porque nosotros dijimos que la corriente va a ir desde el nudo 1 hacia la Tierra, por lo tanto va en esa dirección, y al definir la corriente en esa dirección, el signo más queda definido acá, y el signo menos en el otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros partimos la ley de Kirchhoff diciendo que si entramos por menos iba a ser positivo, de 1 positivo, entramos por negativo, damos la vuelta por acá y nos encontramos con el voltaje en la resistencia R1, que está polarizada menos más. Entonces siguen menos más, y acá nos encontramos con el voltaje de nudo, que es el potencial entre estos dos puntos, y que tiene polaridad más menos. Entonces tiene que ser menos. Entonces la ley nos queda B1 más BR1 menos B1 igual a 0. Después aplicamos otra ley que conocemos, que se llama la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que el voltaje, acá hay voltaje en una resistencia, es la resistencia multiplicada por la corriente que la atraviesa. Entonces, en este caso, BR1 tendría que ser la corriente IR1 multiplicado por R1, la reemplazamos acá en donde corresponde. Y de acá despejamos IR1. Entonces, IR1 nos va a quedar que es B1, el voltaje de nudo, menos el voltaje de la fuente, dividido por la resistencia R1. De esa forma sabemos que la corriente que sale de este nudo queda en función de este voltaje y del parámetro de esa rama. Consideremos ahora el caso de la resistencia R2 que no tiene fuente de voltaje. ¿Cómo sería el análisis? Bueno, de nuevo supusimos que la corriente iba a bajar desde el nudo 1 a la referencia y diríamos la ley de Kirchhoff sería el voltaje B1, que es este que hay acá, menos el voltaje en R2, tiene que ser al 0. Damos la vuelta por acá, ¿verdad? Por aquí sabemos que el voltaje que trae entre este nudo y la referencia es B1, y por acá sabemos que la resistencia en la rama R2 es BR2, el voltaje. Y así nos queda que B1 menos BR2 igual a 0. Reemplazamos BR2 por la ley de Ohm, R2 por IR2 y despejamos IR2. En el fondo, la corriente que baja por acá es el voltaje de nudo con respecto a la referencia dividido por el valor de la resistencia. La corriente que va en esta dirección
sería el voltaje de nudo, del nudo 1 con respecto a la referencia, menos el voltaje de la fuente, dividido por la resistencia. En el fondo, este es un caso más general. Este caso es el mismo de acá, solamente que el voltaje de la fuente, como no existe, es cero. Pero siempre es este voltaje dividido por la impedancia, o este voltaje menos este voltaje dividido por la impedancia. Por supuesto que si la polaridad aquí cambia, ya también va a cambiar el signo. Si la polaridad fuera menos más, lo que va a quedar acá es B1 más B1 dividido por R1. ¿Sí? La única parte complicada acá es que hay que saber interpretar la polaridad de esta fuente para poder saber si aquí corresponde restar o sumar. Bien, esos son los dos casos que se nos presentan en este problema, en esta rama, pero también tenemos un caso en que tenemos una rama que no está conectada al punto de referencia, sino está conectada a otro nudo. Entonces queremos ver qué pasa en esos casos, que sería el caso de la rama R5. Vamos a mejorar el ancho banda. Bien, entonces en el caso de R5 tendríamos este caso. Sabemos que entre el nudo 1 y la referencia está el voltaje de nudo 1, y entre el nudo 2 y la referencia está el voltaje B2. Entonces acá planteamos una ley de Kirchhoff-voltaje, decimos, bueno, voy por aquí, B1, voy por acá, tengo el voltaje de la resistencia 5, ¿con qué polaridad? Más, menos. Entonces sería B1 menos BR5, y aquí tengo la polaridad de B2 más menos B2 igual a 0. Ahí me queda la ley de Kirchhoff de los voltajes. Después de viejo truco indio, expresamos el voltaje de la rama 5 en función de la corriente, sería R5 por IR5. Y de acá despejamos IR5 y nos queda que es B1 menos B2 partido por R5. Entonces la corriente que va por la referencia R5 sería el voltaje del nudo 1 con respecto a la referencia, menos el voltaje de 2 con respecto a la referencia, dividido por la resistencia R5. Con la práctica, al final uno aplica estas reglas muy simples, pero vienen de esto, porque no siempre la topología permite que apliquemos esta forma de calcular la corriente. Hay veces que es un poquito más difícil y por lo tanto, por eso que yo les puse en este apunte, ¿de dónde salen esas reglas? Para que ustedes, si hay una topología que les llama la atención, sepan cómo plantear una ecuación que les permita decidir si está bien o no lo que están haciendo. En el fondo tienen que saber las leyes fundamentales. Ustedes pueden ver acá que solamente estamos usando ley de Kirchhoff corriente, ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Ohm para resolver el problema. No necesitamos, no hemos agregado nuevo conocimiento que ya no sepan, pero lo estamos sistematizando, y esa sistematización genera un procedimiento que se llama, en este caso, método de nudo. Siempre son las tres leyes fundamentales: primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, la ley de Ohm. La ingeniería se construye con esas tres reglas. Después lo que vamos haciendo es aplicar métodos más eficientes para no tener que hacer este largo procedimiento para cada problema. Bien, entonces después viene el reemplazo. Teníamos esta ley de Kirchhoff corriente, y ahora vamos a reemplazar cada corriente por su equivalente con las variables de voltaje. Y eso es lo que nos da B1 menos B1 la fuente sobre R1, B1 sobre R2, B1 menos B2 partido por R4, y B1 menos B2 partido por R5. Esta es corriente. Y eso, menos I1 igual a 0. Después hacemos la misma historia con R2, o sea, perdón, con el nudo 2. En este caso, suponemos que esta corriente baja, esta sale, y esta está saliendo también. Entonces, en este caso sería, vamos a partir por la más chica, IR3, más IR4, más IR5, más IR6, más I1 igual a 0.
Y ahora hay que volver al procedimiento anterior para saber cómo se calcula IR3. ¿Ya? A ver, ahora voy a esperar, me voy a poner pesado y voy a agarrar a alguien a la suerte. Voy a meter la mano en la bolsa y voy a ver quién sale. A ver, Waldo Peña. ¿Estás durmiendo, Waldo Peña? O lo conectó y se desconectó esta cuestión. Entonces, Waldo, un 1, Waldito. A ver, Richard Regido. También está desconectado, Richard. Yo no sé si está desconectado, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta, profe? La pregunta es, calcula cuánto vale IR3 en función de los voltajes de nudo. Porque ahora tenemos que reemplazar IR3 en función del voltaje B2 y B1 si lo amerita. ¿Se te ocurre o no? Me está ocurriendo, hay que usar la ley de Ohm para sacar eso, ¿cierto, profe? Porque ahí tengo la resistencia 3 y Sí. tengo el voltaje también que se supone que es B1, ¿cierto? Porque ahí está en serie. El voltaje acá, la resistencia R3 está conectada al nudo 2. Entonces el voltaje que hay entre este punto y la referencia es B2, y el voltaje en nudo. A ver si se me ocurre. Correspondería a este caso. A este caso. Ese sería. Este sería el caso que hay que analizar. Pero aquí hay un 2 y aquí está R3. ¿Cuánto debería darte la corriente IR3? Si este fuera R3 y este es B2. Sería IR2, no, IR3 igual a B2 partido por R3. Sí, perfecto. Eso es. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo la idea. Entonces, el mismo procedimiento que aplicamos antes lo podemos calcular acá. A ver, Paul Bryan, Cortés Orrego. Are you alive? Paul, está muerto Paul, fue a almorzar. Ya, seguimos con otro. Matías Nicolás Peralta. ¿Por dónde anda Matías? No está Matías tampoco. Se conectó. Lucas Uribe. ¿Cuántos conectados tenemos? Lucas, ya Lucas. Sí. A ver si te la podéis para calcular cuánto vale IR6. ¿Ya? Fíjate bien. Aquí está B2, polaridad menos más. Aquí este ya tiene truco. Polaridad menos más, R6, B2 con esta polaridad. Y esto venía de acá. O sea, ¿va a cambiar el signo de R6, profe? No, él cambió el signo del voltaje, porque aquí el voltaje va a ser B2 menos más. Aquí hay un B2 y aquí hay un R6 y la corriente que se va en esa dirección. ¿Cuánto valdría IR6 si este valor es R6? Este vale B2, pero la polaridad es menos más. Y aquí tenemos B2. Tuviéramos B2 acá. Ahí está el procedimiento que aplicamos en el caso anterior. Pero más o menos la idea, la lógica de cómo hacerlo. Profesor, tengo una consulta. Dígame. ¿De dónde saca el voltaje B1? ¿A qué se refiere con eso? El voltaje B1 nació de acá.
Es la fuente donde dice No, no, B1, no. ¿cierto, profe? No. Es que aquí, desgraciadamente, ahí yo creo que cometí un error de colocarle la misma etiqueta a la fuente que al voltaje de nudo. Esta es una fuente de voltaje, en realidad podría llamarse VG1. Voy a tratar de hacer ese arreglo para que no se confunda. ¿Ya? Es un valor fijo externo. Sin embargo, nosotros cuando planteamos método de nudo, nosotros miramos cada nudo de la red y de todos esos nudos dijimos que íbamos a dejar, uno lo íbamos a coger al azar para dejarlo como una referencia, en el cual ese nudo pasa a ser un punto común sobre el cual se miden todos los voltajes del resto de los nudos. Entonces nosotros decimos, hacemos la definición, el voltaje de V1 o el voltaje del nudo 1 es el voltaje que hay entre este nudo, el nudo 1, y la referencia. Y el voltaje del nudo 2 es el voltaje que hay entre el nudo 2 y la referencia. Y esas pasan a ser las incógnitas del problema. Ah, ya, entonces ¿Cierto? esas son como las B más chicas. Por eso yo Es una veo B que había chica, es más una B. B Sí, corta, sí. Y sí, estas son B largas, esa es la diferencia. ya. Pero como le digo, no fue muy inteligente la elección de la etiqueta de la fuente porque, claro, cualquiera se puede confundir, debería tener otro nombre. Más adelante los cambié, les puse E1, para que no se confundieran, pero cuando fabriqué esta presentación, en realidad tenía ese concepto. Ya, entonces volvamos al tema y nosotros estamos pegados acá. Estamos en el nudo 2 y queremos saber cuánto vale la corriente que se iría por acá, en función del voltaje V2, que es la incógnita del problema, porque hay que expresar todo en términos de la incógnita, y el voltaje V1 si es que hay alguna vinculación con el voltaje V1. Entonces, a ver, lo que pasa es que nosotros pasamos de acá, dijimos, esta es la ley de Kirchhoff corriente, e inmediatamente pasamos a la solución del problema. Entonces, lo que yo quiero que me digan, ¿cómo llegamos a cada ecuación? Alguien ya nos dijo cómo calculamos esta ecuación. Dijo, este voltaje lo voy a dividir por la resistencia y esa es la corriente que fluye para abajo. Ahora yo le estoy preguntando, esta corriente que va para acá, ¿cómo se puede calcular? Y para eso uno Profe, tengo una idea, tendría que pero hacer no sé este si estará ejercicio. buena. Mm, V2 chica más V2 grande dividido en ¿Ya? R6. Sí, eso estaría correcto. Ay, Ahí está, porque si tú te das cuenta, dice uno, lo que uno dice, yo le dije, este voltaje uno siempre tiene que suponer que este voltaje es mayor que este. Y sería este voltaje, y acá me encontré que hay otra fuente, entonces sería este voltaje menos este voltaje. Pero eso sería este menos este si es que esta tuviera polaridad más menos, pero la polaridad está al revés. Por eso que es menos V2, lo cual al final nos dice que queda V2 más V2 grande partido por R6. A ver, otro que me diga, que me explique cómo calculamos IR4. ¿Quién habló recién, Romina o no? La que hizo la pregunta, a ver si entendió Romina. No, profesor. Bárbara. Pues, Bárbara, dígame Bárbara, a ver, ¿me puede explicar cómo se calcula IR4? Sería el voltaje del nodo 2 menos ¿Ya? el voltaje del nodo 1 dividido en la resistencia. Es la resistencia 4, ¿no es cierto? Sí. Sí, la resistencia 4. Ya. ¿Y por qué tiene que ser V2 menos V1 y no V1 menos V2? ¿Por qué? Cambia Porque la la polaridad. corriente va desde el nodo 2 al nodo 1. Exactamente. Usted lo decidió así, ¿verdad? Sí. Usted dijo, si la corriente va a ir para allá es porque este es mayor que este. Y Sí. por supuesto, acá pasa lo mismo. V2 menos V1 partido por R5 más I1 igual a 0. Y Profesor, ahí tenemos, diga, una consulta. Si uno cambiara el orden de las flechas y las pondría, por ejemplo, de izquierda a derecha, o sea, se cambiara el sentido, ahí cambiaría todo, ¿cierto? es como multiplicar todo por menos 1. Porque Ya, suponte profe. que si tú dices, mira, la corriente, yo soy porfiado, ¿ah? A mí son los que dices tú, a mí son los que me gusta ir a quemar la AFP. Así que voy siempre en contra. Y voy a suponer, el profe me dijo que si pusiera siempre que la corriente va saliendo, ya voy a suponer que va entrando. Así que así, pero rudo. Entonces,
tú dices, bueno, si la corriente va para allá, es porque estoy suponiendo que este voltaje es mayor que este. Y tendría que decir V1 menos V2 partido por R5. Y entonces, bueno, está bien, dice yo, pero hay otro detallito que hay que considerar, pues, que si ustedes consideran que IR5 va entrando al nudo, aquí, como si fuera este caso, si este fuera entrando, entonces acá cuando suben IR5 tienen que poner menos, porque todas van saliendo y esta va entrando. Entonces esta más esta más esta, y R5 lo puse en sentido contrario. Entonces tengo que decir, entonces tiene que ser menos IR5 porque está, si estoy suponiendo que las que salen son positivas y hay una entra, entonces tengo que poner que el signo es cambiado. Entonces ahí cambio el signo, ¿te das cuenta? Cambio el signo ahí, menos IR5, y cuando voy al valor acá, voy a tener que poner que es V1 menos V2 partido por IR5. Entonces va a quedar menos V1 menos V2 partido por R5, que finalmente es lo mismo que decir V2 menos V1 por R5. En el fondo, estás haciendo un paso de más, porque en la ecuación vas a volver a multiplicar por menos y se van a volver a quedar como V2 menos V1. Por eso es que uno dice, mejor le hago caso a la madre naturaleza. Si la naturaleza me dice la cosa debería ir para allá, mejor me alineo rápidamente y eso es más eficiente que suponer lo contrario, porque en el camino tengo que ir haciendo las transformaciones intermedias para llegar a lo que habitualmente uno está observando. No es que esté malo, pero es más largo, eso es todo. Ya, profe, gracias. Les dije al principio que en realidad es una sugerencia para hacer más fácil la solución del problema. Pero si lo hacen, si ustedes fueran anarquistas, me imagino que en este curso de 63 alumnos deben haber algunos anarquistas por ahí. Dice, yo a la corriente 1 la voy a tirar para allá, a la 2 para acá y aleatorio total. También va a funcionar, pero tienen que ser muy respetuosos con los sentidos para poder, cuando planteen la ley de Kirchhoff corriente, respeten si la corriente sale o entra de un nudo. Todo funciona si que se respetan las reglas. Si se saltan una, bueno, el resultado siempre va a ser incorrecto. Lo que viene ahora es simplemente factorización y ordenamiento. Ahí está la primera ley de Kirchhoff y la segunda, y empezamos a factorizar en los términos comunes, donde el tema, la incógnita, ¿verdad?, queda acá, y todos los demás son datos. Entonces aquí uno queda claro que, ¿no es cierto?, que B1 es común con R1, B1 con R2, B1 con R4, factorizamos, nos queda esta suma. Y con B2 nos queda esto. Lo mismo abajo, 1 sobre R4, 1 sobre R5 por B2, perdón, por B1, acá, B1 dividido por aquí, dividido por R4 y con signo negativo. Y las otras son las sumas. Y la fuente, fíjese usted que aquí había un B1 menos B1 partido por R1, como es dato, lo vamos a pasar al lado derecho. En los sistemas de ecuaciones siempre pasamos al lado derecho la información que disponemos de los recursos. ¿Ya? Y en el lado izquierdo van a quedar los parámetros del modelo. Entonces B1 partido por R1 pasa al lado derecho, y este I1, que también es dato, porque es una fuente independiente, va a pasar al lado derecho. Así que aquí nos queda en el lado derecho B1 sobre R1 más I1. Y en la de abajo, el B2 partido por R6 va a pasar al lado derecho con signo negativo, y el E1 también va a pasar con signo negativo. Y así quedaron las ecuaciones ordenaditas, y esto sería un sistema de ecuación. Estos son datos que si ustedes tienen el valor, los suman y le va a dar un coeficiente acá. Aquí le va a quedar a 1,1 por B1. Aquí le va a quedar a 1,2 por B2. Aquí le va a quedar a 2,1 por B1 y a 2,2 por B2 igual a B1, B2. Y así tendríamos la matriz AB igual a B, por así decirlo. Ahora lo transformamos a una forma matricial. ¿Ya? Me imagino que esto no tiene problema de entenderlo, para eso hicimos el pequeño review de álgebra matricial. Todo sistema de ecuación lineal como eso se puede transformar en un sistema matricial. Y donde las matrices van capturando los coeficientes del sistema de ecuación
y acá queda el vector de coeficiente, y esta es la estructura de la matriz. Entonces ustedes se dan cuenta que el plantear las ecuaciones por el método de nudo finalmente nos va a conducir a un sistema de ecuación lineal. Todos los problemas de redes son transformables a una ecuación, que es una ecuación matricial, y que representa un sistema de ecuación lineal en el caso más simple. Ahora lo que se hace es bautizar esta ecuación con nombre. Entonces, como estamos hablando acá, fíjense usted que las unidades de los coeficientes es 1 por z, o 1 por r en este caso. Y 1 partido por r, ¿qué tipo de unidad nos va a dar? A ver, Matías Fernández. ¿Está por ahí Matías o no? ¿Eso es voltaje, profe? Disculpe, soy Guillermo Enrique. Guillermo, a ver, ¿qué es lo que estás preguntando? Cuando usted, que lo que daba 1 partido por R, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué unidad da? ¿No era volt eso? ¿Qué ¿O unidad tiene no? la resistencia? Ah, la resistencia ohm. Ya, y 1 partido por ohm, ¿qué unidad sería? 1 dividido por... ¿Mm? A ver, ¿alguien sabe? ¿Giovanni? Siemens. ¿Siemens algunos le llaman? ¿Y cuál es el otro nombre que se le da? Conductancia, ¿no? Mo. El mho, ¿verdad? Sí, es la conductancia. Es la conductancia, el inverso de la resistencia y la conductancia, pero las unidades en que se mide esto, la resistencia se mide en ohms y su inversa en mho, MHO o Siemens. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que esta unidad acá, este parámetro, es un parámetro admitancia, porque es 1 partido por la impedancia o conductancia, como dijo alguien. ¿Ya? Cuando hablamos de valores reales, esto es conductancia. 1 partido por R es conductancia y 1 partido por Z, si este fuera un parámetro complejo, una impedancia compleja, esto sería admitancia y la unidad seguiría siendo mho o Siemens, así como la unidad de la impedancia o de la resistencia o la de la reactancia siguen siendo ohms. Entonces ustedes se dan cuenta que esta matriz sumamos admitancias con admitancia con admitancia con admitancia. Así que el resultado de esto es un parámetro que va a tener unidades de admitancia. A este le pasa lo mismo, siguen siendo unidades de admitancia, admitancia, admitancia. Entonces aquí como que está de cajón que a esta matriz le tenemos que llamar matriz de admitancia. Porque no es una matriz que tenga datos de impedancia, es una matriz que los coeficientes se asocian con admitancia. Y después le ponemos el segundo apellido. El primero el apellido del papá, como acá en Chile, y después el apellido de la mamá. En este caso estamos trabajando con el método de los nudos. Entonces le decimos ya, esta es la matriz de admitancia de nudos o admitancia nodal. Una cosa casi de sentido común, ¿verdad? Así, tampoco hay que ser muy genio para que se le ocurra a alguien poner ese nombre. Entonces, esta sería la matriz admitancia de nudos. Esto que está acá son los voltajes de nudo. Aquí están compactados los voltajes de nudo y por lo tanto es un vector. Entonces tendríamos que llamarle vector de voltaje de nudo. Y esto que está acá, alguien podría decir, ahí se llama, está más difícil la cosa, ¿no? Ahí como que la están tirando dura. ¿Qué podría ser esta cosa? A ver, le vamos a preguntar ahora a Jorge Espinosa Bustamante. A ver, Jorge, hace tu aporte. ¿Qué tipo de unidades podría tener el vector del lado derecho? También se fue a almorzar. Oye, estoy poniendo unos como loco y ya tengo mi planilla aquí al ladito. 1,7 al tiro. Amper, profe, ¿no? ¿Ah? Amper, Amper. ¿Por qué amper? porque es corriente. Es corriente. Excelente. Un 7. Bueno, pero este es fácil porque está la corriente, ¿verdad? Pero ¿y este? ¿Qué unidad debería ser? El B partido por R. Igual al resolverlo da intensidad. Igual es amper, ¿no es cierto? Sí, Usted sabe la ley de Ohm. La ley de Sí. Ohm dice que B igual a R por I y el voltaje se mide ¿en qué unidad? En volt. En volts. Y la corriente
en Amper. amperes. Entonces, cuando uno hace la ecuación de Ohm, dice el voltaje es igual a R por I. El voltaje está medido en volts, igual a R, que sabemos que se mide en ohms, y la corriente se mide en amperes. Entonces ahí uno dice ya, el producto de ohms por ampere da volts. Y después, bueno, si uno hace el despeje, uno dice volts dividido por ohms tiene que dar ampere. O ampere por ohms tiene que dar volts. Entonces ahí uno deduce la... Bien, entonces por eso que a este vector, lo que quedó en el lado derecho, se llama vector de corrientes, pero tiene un apellido. Y este apellido es importante, ¿eh? Yo no creo que lo puedan percibir a primera vista. Se llama vector de corrientes netas inyectadas a los nudos. Y eso no es tan fácil de saber por qué le pusieron ese nombre. Vector de corrientes netas inyectadas a los nudos. Entonces a mí me gustaría que reflexionáramos un poquito en esto. Cuando vimos la fuente de corriente, nosotros nos dimos cuenta que la fuente de corriente está ingresando al nudo 1. ¿Están de acuerdo? Nosotros si la corriente entra a un nudo, podemos decir que estamos inyectando corriente a ese nudo o imprimiendo corriente a ese nudo. De ahí viene el concepto de inyección. Entonces el concepto de inyección me está hablando a mí que yo estoy considerando que la corriente está siendo inyectada o imprimida hacia el nudo, o impresa. La palabra impresa viene más de la parte de los libros. En la electricidad, cuando hay movimiento, flujo de algo, sobre todo electrones, hablamos del concepto de inyectar energía a un nudo. Ya, entonces ahí podríamos como decir nosotros, por eso le pusieron inyección. Pero si una inyección significa que la corriente está entrando al nudo. Entonces, fíjense ustedes que la corriente 1 quedó positiva. Y ahora, cuando miramos el nudo 2, esa misma corriente que entra al nudo 1 está saliendo del nudo 2. Del nudo 2 sale y del nudo 1 entra. ¿Y qué es lo que observa uno? Que cuando la corriente entra, tiene signo positivo. Y cuando la corriente sale, tiene signo negativo. Entonces uno podría decir ya, la corriente I1 y se inyecta al nudo 1 y se extrae al nudo 2. O podríamos decir la corriente I1 se inyecta negativamente al nudo 2. ¿Ya? Podría uno decirlo como se le antoje, pero el tema es que inyectar significa inyectar o introducir corriente en un nudo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando los políticos entregan los informes financieros y cuando les va mal, los políticos jamás han dicho, ni el gobierno, que estamos experimentando un decrecimiento económico. ¿Ya? Y ahí se denota la demagogia, porque dicen, no, tenemos un crecimiento negativo. Estamos creciendo pero negativamente. Yo digo, esa es la cosa más estúpida que uno puede ocurrirse decir, pero así porque políticamente es correcto, uno no puede admitir que está fracasando en la vida. Sería un error político, ¿se dan cuenta? Aquí igual uno dice, la corriente está siendo inyectada negativamente al nudo. Bueno, aquí como no es tanto de política, uno puede decir, la corriente está siendo extraída al nudo, y da lo mismo decir que sería casi políticamente incorrecto decir la corriente está siendo inyectada negativamente al nudo. Yo creo que cualquier especialista se reiría un poco en nuestra cara si dijéramos eso. No, la corriente está siendo retirada del nudo o extraída del nudo. La corriente está siendo inyectada a tal nudo. Ese concepto se usa mucho en ingeniería eléctrica para los aspectos legales de tarificación de energía, concepto de inyectar o de retirar energía de un nudo. Bien, entonces lo que nos está diciendo acá es que el vector de corrientes netas inyectadas a los nudos, y la palabra, ¿de dónde viene la palabra neta? Ya sabemos por qué hablamos de un vector de corriente, por qué hablamos de inyección. Hablamos de inyección porque el método en sí mismo supone que las corrientes siempre se inyectan a los nudos, y por eso le pone un signo positivo. Y si una corriente estuviese siendo retirada, entonces el método reacciona
la metodología colocando un signo menos, indicándonos a nosotros, ¿sabes qué? Esa corriente no está siendo inyectada, sino que está siendo retirada, por eso tiene signo menos. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el signo menos. El signo menos me dice a mí que la corriente I1 está saliendo acá, y en el nudo 1 está siendo ingresada. Denme un segundito que tengo una... Bien, volvemos al mundo real. Pequeña emergencia que tuve por ahí. Estamos en una rendición de gasto con un proyecto y tenemos que sacarlo hoy día, por eso que no puedo dejar de no atender las llamadas. Bien, ahora el concepto de neto. Es el concepto que tenemos que analizar. Analizamos el concepto de corriente, corriente inyectada, y ahora estamos analizando el concepto de neto. Fíjense ustedes ahora, nosotros teníamos una fuente de voltaje en el nudo 1 conectada al nudo a través de una impedancia y una fuente corriente. Lo que ocurrió cuando compactamos el sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones nos dice, mire, tomó la fuente de voltaje y la dividió por la resistencia, ¿ya? Y le sumó la corriente que se estaba inyectando al nudo. Me imagino que ustedes en algún momento vieron en el curso Redes 1 transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje y transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente. A ver, le voy a preguntar a John Christopher Plaza. Sí, profe. ¿Vieron ese concepto en Redes 1? Sí, lo vimos, pero Ya. yo no me acuerdo mucho, la verdad. Muy malo que no te acuerdes, pues, ¿cuándo hiciste ese curso? El semestre pasado, ¿no? O sea que no se practicó tanto eso, pero sí lo... Pero pregunta a ver si puedo intentarlo. Cuando ustedes en alguna parte vieron Redes 1, ustedes saben que una fuente de voltaje con una impedancia en serie se puede transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La pregunta es cómo se hace esa transformación. ¿Cuánto vale la fuente de corriente del equivalente en paralelo y la resistencia de ese equivalente en paralelo? ¿Alguien se acuerda de eso? Yo sé que ahí había que ir aplicando ley de Ohm y que depende igual del ejercicio, no estoy No, seguro. pero suponte yo te digo, tengo una fuente de voltaje de 10 volts en serie con una resistencia de 2 ohm. Y quiero representar una fuente de voltaje que está en serie con una resistencia de 2 ohm por una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿cuánto debería valer la resistencia que está en paralelo con la fuente de corriente? A ver si alguien se acuerda. 5 amperes, ¿no? Era Sabiendo 10 que la igual. resistencia de la fuente de voltaje eran 2 ohm. ¿El voltaje cuánto era? 10. De voltaje era 10, sí.
¿No sería 5? ¿Alguien más tiene otra opinión? John, tú dices que la resistencia que se coloca en paralelo con la fuente corriente debería ser de 5 ohms. Sí, es de 5 ohms, profe. Y hay dos más. ¿Y de cuánto vale la corriente? 5 amperes. 5. 5 amperes, eso está bien. ¿Y cuánto vale la resistencia? 2 ohms. 2 ohms, eso está mejor. Entonces ustedes deben acordarse que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ese circuito lo puedo transformar en un equivalente representado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y la fuente de corriente se calcula dividiendo el voltaje partido por la resistencia. Y la resistencia queda con el mismo valor. Entonces el equivalente sería una fuente de corriente de 5 amperes con una resistencia en paralelo de 2 ohms. ¿Están de acuerdo el resto? ¿Se acordaron de eso? Sí, profe. Ya, entonces lo que tiene que haber ocurrido en red de 1 es que eso se lo tienen que haber demostrado. ¿Ya? Y es fácil demostrarlo, es un par de multiplicaciones está ok. Pero lo que uno tiene que recordar es que yo siempre puedo transformar una fuente de voltaje con una resistencia en serie en un equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y viceversa. ¿Cómo se transforma una fuente corriente a fuente de voltaje? ¿Cuál sería la fórmula para calcular el voltaje? Tienen la fuente de corriente de 5 amperes y la resistencia de 2 ohms. ¿Cuánto daría el voltaje? ¿Cómo se calcula el voltaje? I por R. Y por R, ¿verdad? Serían 5 por 2, 10. Le daría una fuente de voltaje de 10 volts y una resistencia de 2 ohms. Es decir, a la resistencia no le pasa nada, queda igual. Y lo que cambia es el valor de la fuente de voltaje o la fuente de corriente. Ahora, miren acá el circuito. ¿Y qué le pasó a la fuente de voltaje que estaba en serie con esta resistencia? A ver si alguien me puede decir alguna idea. Teníamos una fuente de B1 en serie con una R1 y apareció acá un B1 dividido por R1. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? A ver, Luca. ¿Va a sacarle la corriente, profe? B1 partido por R1. Ya, ¿y qué es lo que hizo entonces el método? Automáticamente, el método ¿qué pega hizo, que hizo por nosotros? Sacó la corriente. Transformó la fuente de voltaje en serie con la resistencia a una fuente de corriente. ¿Lo ven o no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que el método es tan sistemático que va haciendo toda la pega por nosotros, sin que nos pregunte, él va haciendo todo. Entonces, lo que hace él, transforma esta fuente de voltaje en serie con resistencia en una fuente de corriente en paralelo con R1. Entonces, cuando uno observa el circuito, uno podría resolver este problema haciendo esa transformación, dividiendo B1 por R1, y después uno dice, bueno, ¿y en qué dirección va a ir la corriente? Para allá, porque aquí está el menos, ahí está el más, la fuente de voltaje está imprimiendo energía hacia el nudo, entonces tendríamos que poner una fuente que inyecta energía al nudo. Y en este lado, nosotros vemos que esta fuente extrae corriente del nudo, porque es menos más. Deberíamos poner una fuente de corriente que tenga el sentido hacia afuera, sacando corriente, y este valor sería B2 partido por R6. Entonces, fíjense acá. En este lado, lo que el método hizo, tomó el valor del voltaje B2, lo dividió por R6 y le puso el signo menos, indicando que la corriente va saliendo. Y esta corriente I1 también va saliendo del nudo. Entonces, el concepto de neteo, no sé si alguno entiende el concepto de netear algo. Netear algo significa integrar o sumar. Y lo que hace acá el método, suma todas las fuentes de corrientes que inyectan corriente en este nudo. Si la fuente está extrayendo corriente, él le va a poner un signo menos. Y si la está inyectando, le va a poner un signo más.
Si la fuente es de voltaje, primero el método la transforma a fuente de corriente y después se la suma, porque no se pueden sumar peras con manzanas. Vamos a sumar corrientes con corriente. Entonces, claro, como aquí viene una fuente corriente, esta la tenemos que transformar a fuente corriente y ahí las podemos sumar. Entonces, eso es todo lo que ocurre y que el método lo va haciendo sistemáticamente cuando nosotros estamos ordenando las ecuaciones. Entonces, por eso que este vector que hay acá se llama el vector de las corrientes netas a los nudos. Es decir, toma todas las fuentes de voltaje y corriente, transforma las fuentes de voltaje a fuentes de corriente, después las suma, si la corriente va saliendo, le va a poner signo menos. Bueno, ese análisis se puede ahora sistematizar en una metodología muy simple que nos permite resolver un problema por el método de nudo. Nosotros tenemos acá el circuito y aquí tenemos la ecuación que representa este circuito. Entonces nosotros podemos ver que aquí se empiezan a aparecer algunos patrones. Por ejemplo, si nosotros observamos este valor que es el pivote del nudo 1, esta es una matriz de 2×2 donde la primera columna está asociada con el nudo 1 y la segunda columna está asociada con el nudo 2. Esto de acá se va a multiplicar con B1, por eso podemos decir que aquí está asociado con B1 y esta columna, este coeficiente se va a multiplicar con B2, por la regla de matriz. Por lo tanto, esta columna representa la variable B2. Entonces ustedes se dan cuenta que en este nudo, que corresponde al nudo 1, se suman todos estos valores. Ahora uno observa acá el nudo 1 y dice, mira, primero se suma R1, después se suma 1 sobre R2, 1 sobre R4 y 1 sobre R5. Entonces podemos sacar una regla para saber cómo calcular este coeficiente. Y la regla sería sume todas las admitancias que son incidentes al nudo 1. Y eso está expresado en esta ecuación. Sume todos los i en omega i, donde omega corresponde al conjunto de elementos que se conectan al nudo i, sume su admitancia o su conductancia. Uno podría decir, probemos la regla en el nudo 2. El nudo 2 tiene conectado R3, R4, R5 y R6. Entonces nosotros dijéramos, si aplicáramos la regla en el pivote del nudo 2, sume la admitancia del nudo 3, perdón, de la rama 3, la admitancia de la rama 4, la admitancia de la rama 5 y la admitancia de la rama 6. Ahí lo vemos, 3, 4, 5 y 6. Entonces los pivotes se obtienen sumando las admitancias de todos los elementos que son incidentes a cada uno de los nudos. Después nos preguntamos cómo se calculan los elementos extras diagonales. Entonces miramos los datos, miramos el modelo matemático que tenemos y miramos la red y podemos ver si se da algún tipo de patrón que podamos seguir. En el caso del 1,2, vemos que es 1 sobre R4 y 1 sobre R5. Es decir, se sumaron estas dos admitancias. 1 sobre R4 es la admitancia de esta rama, 1 sobre R5 es la admitancia de esta rama. La sumó y la multiplicó por menos. Y en el caso de acá, cuando miramos desde 2 a 1, el resultado es el mismo. 1 sobre R4, 1 sobre R5. Entonces, cuando queremos calcular los elementos extradiagonales, podemos decir que tenemos que sumar todas las admitancias que son comunes entre dos nudos. En este caso, entre el nudo 1 y 2, están estas dos admitancias en paralelo, se suman como admitancia. Y eso es lo que está expresado en esta segunda ecuación acá. Los elementos extradiagonales es el negativo de la suma de todas las admitancias que son comunes entre los nudos I y J. Y con esa forma nosotros, mirando el circuito, podemos calcular inmediatamente la matriz admitancia nodal y ahorrarnos toda esta cantidad de pasos que, ¿cuántos pasos son? Imagínense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pasos más o menos para llegar acá.
lo podemos hacer simplemente mirando la red y ya. Y un problema que es de media hora se puede hacer quizás en un minuto, quizás menos, 30 segundos. O sea, es tecnología alienígena, como digo yo siempre. Cuando uno puede hacer algo que le tomaba una cantidad gigante de tiempo y descubre una metodología que lo hace casi instantáneamente, eso ya es un salto cuántico en el desarrollo tecnológico del ser humano. Y eso es lo que andamos siempre buscando, esas soluciones casi mágicas que nos permiten resolver casi instantáneamente los problemas. Y este algoritmo nos permite hacer eso, resolver un problema que toma mucho tiempo básicamente por una inspección visual. Bien, después está, ¿cómo calculamos esto? ¿Cuál es la regla para calcular el vector de los voltajes de corrientes neta inyectada? Entonces, la regla visual sería esto que está acá. Nosotros sabemos que es la transformación de fuente y corriente de esta fuente. Y esta es la fuente corriente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que hace el método es sume las corrientes que se inyectan al nudo. Hay 1, le sumamos la corriente equivalente asociada a la fuente B1, que es B1 partido por R1. Como va inyectándose al nudo, se sumaron. Y acá le sumamos, pero la corriente I1 va saliendo y esta misma corriente también B2 partido por R6 también va saliendo. Aquí quedó. Entonces aquí lo que se hace en el vector de la fuente de corriente, se transforman las fuentes de voltaje a fuentes de corriente y después se le aplica el neteo, es decir, se suman asumiendo o suponiendo que es positivo lo que se inyecta al nudo y negativo lo que se extrae del nudo. Y este es conocido como la regla informal para construir admitancia nodal. Requiere un entrenamiento aplicar este método. No es general, no se aplica todas las veces que ustedes tengan un problema, pero en muchos casos sí. Y eso es significativo porque en realidad el resolver un problema por método nudo es como aprender a sumar para un electricista. Los problemas vienen recién después. Aquí no tenemos este no es un problema de electricidad, este es un problema de matemática, de modelo. Los problemas que resuelven los ingenieros electricistas son problemas de interpretación o de análisis de los fenómenos de la electricidad en los sistemas eléctricos. Por lo tanto, no nos podemos quedar pegados a los métodos. La metodología nos ayuda a entregar el resultado, pero lo que nosotros hacemos es análisis. Así que recién estamos aprendiendo la álgebra básica de análisis de redes. Y, por supuesto, aprender algunos trucos para poder armar rápido un modelo es bastante útil. Bien, aquí hay un problema, entonces, este problema lo vamos a resolver ahora numéricamente. Aquí está resuelto analíticamente. Y ahora vamos a suponer que todos los valores de la resistencia son 2 ohm, el voltaje de 1 es 20 volt y el voltaje de 2 es 10 volt y la corriente I1 de la fuente I1 es 5 amperes. Aquí estaría la matriz y reemplazamos los valores. Un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. O sea, por supuesto que este es un problema hecho para hacerlo casi con la cabeza, ¿no? Sin calculadora. Un medio más un medio es 1 y un medio más un medio es 1 sería, esto sería 2. Acá tendría un medio más un medio 1, menos 1, menos 1 y 2. Ahí estaría la matriz de admitancia. 2, menos 1, menos 1, 2, B1, B2. Y acá el voltaje B1 es 20, la resistencia es 2, entonces 20 partido por 2 me da 10 amperes y la fuente de corriente es 5. Así que 15 amperes la corriente neta inyectada en el nudo 1 y en el nudo 2 el voltaje B2 partido por R6 son 10 partido por 2 es 5. La corriente inyectada es menos 5, lo mismo que el equivalente de corriente acá, me daría menos 10. Y tenemos que resolver este sistema de ecuación. Y ahí, lo que vimos en la clase de ayer, la solución de un sistema de ecuaciones por el método de la inversa, usando Cramer. Calculamos el determinante, 2 por 2 menos 1 por 1 me da 3. Y acá el método de los cofactores. Este con este lo eliminamos, el 2 pasa para allá, y al revés, este eliminamos con este 2 pasa para acá,
Después el cofactor de acá sería este, el 2, 1. Fila 2, columna 1. Eliminamos acá, me queda menos 1, multiplicado por menos 1 elevado a 3, sería menos 1 por menos 1, ¿verdad? En el fondo yo le dije, se cambia siempre el signo. Y aquí tendríamos la matriz inversa, los cofactores divididos por delta. ¿Ya? Sería 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios. Y después hacemos el producto matricial. 2 tercios por 15, que sería 30 partido por 3, que son 10, menos 10 tercios. Entonces, dijimos acá, esta fila por esta serían 30 tercios, menos 10 tercios, 20 tercios. Y la fila de abajo sería 1 tercio por 15, 15 tercios, menos 2 tercios por 10. Entonces, 15 menos 10 me da 5 tercios, menos 5 tercios. Esta fila, 15 tercios, menos 20 tercios. Así, aquí me equivoqué. 15 por 1 dividido por 3 son 15 tercios, menos 10 por 2 que son 20 dividido por 3, 20 tercios. 15 menos 20 me da 5 tercios. Esta es la solución del problema. 6,6 volt del nudo 1 menos 1,667 del nudo 2. Entonces aquí ya estamos haciendo uso del álgebra que estuvimos repasando ayer. Por eso que obviamente necesitaba yo hacer un pequeño review para que nadie me hiciera una pregunta cómo se resolvió ese sistema de ecuación lineal. Ya, supone que ayer tomaron el apunte, lo revisaron, se amanecieron haciendo problemas toda la noche, casi no durmieron, no vieron ninguna novela, ningún programa nocturno. Todo fue solución de sistema de ecuaciones lineales por el método de Cramer y el método de Laplace. Así que en este rato entienden absolutamente todo, cómo resolver ese sistema de ecuaciones que está puesto acá en los apuntes. Todo lo que nosotros vamos avanzando en la materia está encadenado. ¿Ya? Está encadenado a conocimiento previo anterior, así que es importante y fundamental que todos los apuntes anteriores tienen que tener un manejo más o menos avanzado para poder entender los problemas que se van viniendo, que son mucho más difíciles de los que hemos visto hasta ahora. Bueno, eso es método de nudo, método de nudos. Bien, aquí hay un problema. ¿Qué hora es? Son las 14:47. Nos quedan 13 minutos. Me gustaría que aquí está resuelto el problema, ¿ya? Este problema, a ver, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5. O sea, de aquí para adelante son puros problemas. Cada uno, y este es pega de ustedes. Ya, yo terminé mi pega, acabo de terminar mi trabajo, yo me voy a ir a almorzar ahora y ustedes seguían trabajando. Entonces, este problema que está acá, me gustaría que en los 15 minutos que queden traten de resolverlo. Y si tienen alguna duda cómo plantearlo, me avisan y yo estoy aquí esperando que ustedes me pregunten algo. Es un problema, a ver, ¿cuántos nudos tiene? 1, 2, tiene 3 nudos, 4 nudos, uno que es la referencia, entonces va a ser un problema de 3 por 3. Tiene los valores incluso para que hagan la solución numérica, pero primero yo les recomiendo que lo resuelvan partiendo de cero. No apliquemos la regla informal. La regla informal sería muy fácil de este problema. En el pivote 1 se suman estos 4 admitancias. En el pivote 2, 1, 2, 3, 4 admitancias se suman. En el pivote 3 se suman 2 admitancias. Y ya tendríamos un tercio del problema. Después sería entre 1 y 2 sería menos R5, 1 sobre R5. Entre 2 y 3 sería menos 1 partido por R7. Y listo. Y entre 1 y 3, 0. Entre 1 y 3 es menos 1 partido por R4. Así que quiero que se pongan a trabajar ahora y traten de resolver este problema para que me consulten ahora
las dudas que podrían tener eventualmente en la casa en estos 10 o 15 minutos que nos quedan. ¿Cuántos alumnos hay hoy día? Hay 27. Profe, Diga, en el caso de que hubieran más fuentes de voltaje o menos, si se hiciera de la forma matricial, afectan los vectores, ¿cómo se llama? Los vectores netos. sí, fundamentalmente la fuente, el valor de la fuente queda capturado en el vector del lado derecho, que es el vector de las corrientes neta inyectada. Más fuente o menos fuente van a ser más suma o menos suma en cada nudo del vector B, del vector del lado derecho, o el vector de corriente. Por ejemplo, pero en este problema, en el vector del nudo 1, de la primera fila, va a haber una única fuente de corriente que va a ser B1 partido por R1. No hay más fuente inyectada acá, ¿verdad? En ya. el vector 2 está esta fuente, que es la fuente corriente I1, y la fuente corriente que va a generar el voltaje 2. Aquí va a haber una suma en el nudo 2. Y en el nudo 3 también va a haber un único fuente corriente que es I1 saliendo. Ya, profe. Pero este problema, partan de cero planteando ecuaciones de Kirchhoff para ver si tienen alguna duda, hasta que lleguen a la forma matricial y después aplican el método matricial para comprobar si efectivamente no se equivocaron en el camino. Porque hay muchas probabilidades de que partan hasta que lleguen al método, a la ecuación matricial que se equivoquen. Y yo les puedo asegurar que el 95% de los estudiantes se va a equivocar y no va a llegar a la ecuación matricial correcta. Entonces a veces el método matricial me sirve para chequear que estoy llegando a un valor correcto. Pero el método matricial hay que aprenderlo, hay que hacer varios ejemplos, unos 4 o 5, recién uno lo va a poder manejar, antes le va a costar. Sí.
el, eh, ya, tienen 5 problemas, que como nos vamos a ver en la próxima clase, tienen harto trabajo para el fin de semana, algunos problemas están resueltos, para que en la próxima clase podemos dedicar los primeros 5 o 10 minutos para que hagan las consultas. No hay consulta, se va a asumir que suponer que los estudiantes entienden la materia y que no necesitan más refuerzo. Si no, ahí tienen que aprovechar de preguntar. ¿Ya? Me hacen recordar, sí, la próxima clase, porque como es mucha materia, yo a la primera intento pasar lo máximo materia que se pueda, eh, para ver si quieren hacer consulta. Pero ahí están puestos problemas de categoría simple, similar al que hicimos hoy día, y problemas ya que son difíciles para que los puedan resolver. Por ejemplo, este problema, el problema 2, ya es un problema con fuente dependiente. Y los problemas con fuente dependiente se resuelven de otra manera, son un poquito más difícil. El tercer problema es un problema que se llama método de supernudo, donde la referencia está, hay una fuente que no es supernudo todavía, simplemente cambio de referencia. El cuarto problema sí es un problema de supernudo. Y ahí está resuelto, está la solución del problema, pero es importante saber cómo se llegó a la solución. Y el 5 es un problema con R5. Ya. Calcular el voltaje en R5, no es muy complicado. Pero es con supernudo. Está acá. No es cero, no es partir de cero para ustedes, pero sí es un repaso a un nivel un poco más exigente y avanzado. Bien, llegamos al final de la clase. Yo tengo otra reunión ahora, así que no me puedo extender más. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Entonces la recomendación, No, profesor. ya que tienen No, varios profesor. días, pruébense si pueden avanzar en los problemas. Tienen el material, yo creo que es bastante didáctico para saber cómo hacerlo. Ahora tienen que practicar ustedes, ¿ya? Así que tienen de aquí hasta el martes para probar y aprovechar de hacer consulta el próximo martes. El próximo martes partiríamos con el método de los lazos. Profe, Bien, jóvenes, que estén bien. profe, Dígame. una pregunta, ¿dónde subió el material? Está todo puesto ahí en el ¿En Teams? Está en el team, en una carpeta. ahí, en una carpeta que se llama de clase y también lo pueden agarrar por el SharePoint. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Está todo el material ahí para trabajar. Ya, Ya, que esté bien. hasta luego. Hasta luego, Chao, profesor. Adiós.